Saludos, amantes del misterio y lo paranormal. Bienvenidos de nuevo a El Sendero de los Susurros, el lugar donde las sombras cuentan sus propias historias. Soy Eidel, su guía en esta inmersión a lo desconocido. Hoy nos aventuramos entre lápidas y susurros de la oscuridad, explorando un lugar que, en la luz del día, guarda silencio, pero cuando la noche cae, revela sus secretos más oscuros, el cementerio. Estos campos de descanso han sido testigos de innumerables historias, algunas de las cuales desafían toda explicación racional. Prepárense para una experiencia única mientras exploramos relatos verdaderamente escalofriantes que ocurrieron entre las sombras de los muertos. Asegúrense de apagar las luces, subir el volumen y sumergirse con nosotros en estas historias paranormales que harán que su espinazo se enfríe. Sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje al inframundo de las historias de terror en el cementerio. Nunca he contado esta historia a nadie. Sé que no debería hacerlo ni siquiera de forma anónima, corriendo el riesgo de que me vinculen, pero me ha estado consumiendo durante décadas. Sucedió cuando era niño, tenía unos 13 años, y fue en la noche de Halloween. Vivía en un suburbio relativamente nuevo, construido para aumentar el número de hogares en el pequeño pueblo que crecía junto a la autopista. Todo se ve muy diferente ahora, pero en ese entonces, el área no estaba tan desarrollada. De manera extraña, en ningún lugar esto era más evidente que en el cementerio, que estaba a unas pocas curvas de la carretera principal, en lo que solía ser las afueras. En ese momento, estaba en su mayoría vacío, no había suficientes personas que hubieran muerto para llenarlo. Eso cambiaría, sin embargo, cuando mis dos amigos, a los que protegeré llamándolos Aaron y Michael, y yo decidimos explorar el cementerio vacío en lugar de hacer travesuras o tratar. Sabíamos que nos meteríamos en problemas, así que hicimos un esfuerzo para cubrir nuestras huellas. Nos pusimos disfraces y comenzamos la noche robando algunas bolsas de dulces que estaban puestas, mezclándolas todas juntas para que pareciera que habíamos hecho el típico recorrido de Halloween, como pensaban nuestros padres. Luego, caminamos aproximadamente una milla fuera del camino principal para poder llegar al cementerio sin ser vistos desde la carretera principal. Esto implicó saltar una valla que rodeaba un gran estanque de drenaje para la autopista, cruzar los bancos y saltar la valla nuevamente hacia los terrenos del cementerio. Cuando entramos con éxito, caminamos haciendo ruido y tratamos de asustarnos mutuamente para reírnos. Luego encontramos algunas lápidas en blanco cerca de una cripta y las golpeamos juntas solo porque podíamos. Tomamos algunos trozos como recuerdos. Sin embargo, no había mucho más que hacer, ya que el lugar estaba extrañamente vacío. Estábamos acostumbrados a verlos llenos de lápidas, pero la mayoría de este espacio era solo césped sin interrupciones. Eventualmente, nos aburrimos, pero no estábamos listos para irnos, así que nos sentamos contra el respaldo de algunas lápidas para evitar sentarnos sobre los muertos. Había una vista de la autopista que se veía bastante bien, ya que era lo único iluminado en millas. Por un momento, estábamos simplemente sentados allí siendo niños, pero todo se vino abajo cuando escuchamos lo que sonaba como una persona detrás de nosotros. Saltamos de miedo y nos dimos la vuelta. No podíamos ver nada más que lápidas. La voz fantasmal continuó y luego comenzó a decir nuestros nombres. Le gritamos, tratando de decir que no teníamos miedo, pero lo teníamos. Pensábamos que estábamos completamente solos. Tal vez era un fantasma enojado porque no deberíamos estar allí, pensamos. Comenzamos a caminar hacia él con pasos pequeños y aterrados, esperando que al mirar detrás de una lápida, veríamos a una persona haciéndonos una broma. Los tres estábamos agarrando trozos rotos de granito como si nos ayudaran a defendernos de lo sobrenatural.
Cuando nos acercamos, parecía que estábamos localizando la fuente del ruido. Fue entonces cuando dijo algo que deseaba no hubiera dicho todos los días. Para dar contexto, la madre de nuestro amigo Aarón estaba extremadamente enferma de cáncer en ese momento, y esa fue una de las razones por las que actuábamos rompiendo el cementerio en primer lugar. Estaba en un bajón, y era nuestro amigo con el que hacíamos cosas. Comprensiblemente, Aarón se detuvo en seco cuando la voz afirmó que era el fantasma de su madre. No puedo imaginar lo que pasaba por su cabeza, muchas emociones poderosas que deben haber sido mucho para un niño de 13 años manejar. Gritó tratando de negar, pero ya se le llenaban los ojos de lágrimas. Michael y yo empezamos a consolarlo lo mejor que pudimos, sin saber realmente cómo. Pero luego el tono cambió abruptamente cuando la voz desconocida dejó de llorar y comenzó a reírse. Ya no sonaba como el fantasma de una mujer, sino como un chico burlón. Miramos y vimos a alguien arrastrándose desde su escondite detrás de una lápida. Era alguien que conocíamos, pero no puedo decir su nombre. Era un par de años mayor que nosotros y era el matón del vecindario. Debe habernos visto escapar y nos siguió para hacer alguna especie de broma solo por diversión. Toda la tristeza de Aarón se convirtió instantáneamente en ira cuando se abalanzó hacia el matón, quien se reía tanto que no notó cuán enojado estaba Aarón. Nadie esperaba que hiciera lo que hizo a continuación. Aarón derribó al chico al suelo y comenzó a golpearlo, gritando furiosamente que burlarse de la madre enferma estaba más allá de lo aceptable. Michael y yo estábamos de acuerdo y también odiábamos ser intimidados por este chico, así que dejamos que sucediera, pensando que le enseñaría una lección. Desafortunadamente, nos dimos cuenta antes de que fuera demasiado tarde que Aarón no solo estaba golpeando al chico en la cara con los puños, sino también con el trozo de lápida que había roto minutos antes. Después de unos segundos más, no hubo sonido ni movimiento del matón. Ninguna indicación de que aún estuviera luchando. Michael y yo nos miramos preocupados antes de decidir que esto, de hecho, estaba yendo demasiado lejos y necesitábamos detenerlo. Corrimos hacia Aarón y lo apartamos del matón. Mientras lo sosteníamos, miramos al otro chico y vimos lo mal que lo habían golpeado. La piedra irregular había convertido su rostro en un desastre sangriento. Había profundas heridas en toda su cara y cabeza. Incluso en la oscuridad, podíamos verlo, pero aún esperábamos que se levantara o al menos gimió de dolor. Pero nunca lo hizo. Gradualmente, Aarón dejó salir su ira y se dio cuenta de lo que había hecho. Michael y yo ya estábamos atónitos. Se soltó de nosotros, pero luego corrió hacia el pánico, tratando de despertar al chico sacudiéndolo y gritando su nombre. Pero nada funcionó. Finalmente, nos miró y nos pidió que dijéramos que solo estaba inconsciente y no muerto. Solo uno de nosotros sabía cómo comprobarlo. Podía ver que Michael temblaba mientras se acercaba al cuerpo y se arrodillaba para revisar el pulso. Revisó y esperó, incluso acercó su oído a su rostro para verificar la respiración, pero lamentablemente solo confirmó lo peor. Aarón había matado al matón del vecindario. Después de un silencio interno, Aarón nos sacó de nuestro estupor. Tomó el mando del momento y nos llevó a encubrirlo. Todos pensamos en confesar, pero teníamos tanto miedo de las repercusiones. Bueno, Aarón tenía miedo, y había una pequeña parte enferma de nosotros que estaba contenta de que hubiera sucedido, para ser honestos. Pensamos que el matón recibió lo que se merecía, hasta cierto punto. Hicimos lo mejor que pudimos para pensar eso, de todos modos. Además, no teníamos idea de cómo actuar en una situación así, así que simplemente escuchamos las órdenes que escuchamos.
Arrastramos el cuerpo hacia la cerca alrededor del estanque de drenaje y arrancamos el fondo de la cerca de malla de alambre del suelo para poder arrastrar el cuerpo al otro lado. Luego conseguimos una lápida y un montón de trozos rotos y los arrojamos al estanque, incluyendo los que pensábamos que serían recuerdos para la noche. Le quitamos los zapatos y los jeans, luego deslizamos una lápida debajo de su camisa, sujetándola a su pecho al atar los jeans alrededor de su torso. Atamos sus zapatos a sus tobillos y los llenamos de piedras. Aarón luego arrastró el cuerpo al estanque y lo sostuvo hasta que estuvo sumergido hasta el cuello. Luego lo empujó hacia el centro y lo soltó. Se hundió, se llevó su aliento y salió del agua pareciendo una persona completamente diferente. Las ropas de Aarón necesitaban secarse al menos un poco para que no pareciera que estábamos empapados antes de volver al vecindario. Además, necesitábamos asegurarnos de que el cuerpo no flotara de inmediato. Después de arrojar todo relacionado con el asesinato al estanque y lavarnos las manos de la sangre, saltamos la valla y nos sentamos en los bancos durante un rato donde no podríamos ser vistos. Fue completamente silencioso todo el tiempo. Las manchas de sangre se habían lavado de la ropa, pero nunca podríamos mirar a Aarón sin verlas. Fue difícil pretender ser un niño normal después de ese retorcido momento de iniciación. La desaparición fue tema de conversación en el pueblo durante días, incluso semanas, hasta que el cuerpo finalmente flotó a la superficie unas semanas después y se descubrió el asesinato. Nadie sospechó de nosotros, pero la publicidad del caso sin resolver fue tortuosa para todos nosotros, especialmente para Aarón. Michael y yo pudimos volver a una especie de normalidad después de un par de años, pero Aarón nunca fue el mismo. Cuando su madre finalmente murió, nunca volvió a hablar con nosotros y nunca hizo más amigos. Se convirtió en un marginado en el pueblo y nadie más que Michael y yo conocía la verdadera razón. Cuando tenía 17 años, se fugó de casa y nunca más se le vio ni se oyó hablar de él. Quiero comenzar diciendo que nunca he sido una persona que crea en lo sobrenatural. Crecer en una funeraria puede sonar inquietante para algunos, pero para mí era simplemente un hecho de la vida. La muerte era algo a lo que me había acostumbrado, y la idea de fantasmas y espíritus rondando nunca cruzó mi mente. Tenía 16 años cuando ocurrió esta historia, una noche como cualquier otra, con la familiaridad solemne de nuestra funeraria envolviéndome. Mi familia se fue a un partido de hockey, pero yo opté por quedarme atrás. El hockey no era lo mío y tenía un montón de trabajo escolar por hacer. Además, había un funeral programado para el día siguiente y el cuerpo descansaba en nuestra capilla. A medida que avanzaba la noche, me encontré solo en la casa tranquila. La familia no regresaría hasta tarde y mis estudios me mantenían ocupado. La noche avanzaba y me sumergí en mis libros, perdiendo la noción del tiempo. En algún momento de esa noche, fui sacudido de mis libros por el sonido inesperado del timbre. Era inusual que alguien visitara a tales horas, especialmente dada nuestra residencia única. Sin embargo, la curiosidad me llevó a la puerta principal y la abrí para encontrarme con un joven un poco mayor que yo. ¿Es esta la capilla donde está mi amigo?, preguntó, su voz tintineando con urgencia. Asentí, confirmando que era, de hecho, la capilla. Luego, él preguntó si podía rendirle homenaje, una solicitud que me tomó por sorpresa. Normalmente, no permitíamos tales visitas tarde en la noche, ya que se alentaba a los dolientes a asistir al funeral al día siguiente. A regañadientes, expliqué nuestra política, pero él persistió. Afirmó ser un amigo cercano del difunto, diciendo que se iba de la ciudad y no podría asistir al funeral. Mi respuesta inicial fue negarme, temiendo represalias si mis padres se enteraban. Sin embargo, él logró vencer mi resistencia y cedí con la condición de que fuera breve. Lo guié hasta la capilla,
dándole el espacio que necesitaba para su silencioso adiós. Pensé que lo mejor sería darle privacidad, así que salí y le concedí unos 10 minutos para rendir sus respetos. Pero cuando regresé y golpeé la puerta de la capilla, no hubo respuesta. La preocupación empezó a carcomerme mientras golpeaba con más fuerza, llamándolo para que saliera. Los segundos pasaron en un silencio inquietante. Finalmente, empujé la puerta de la capilla abierta. La escena ante mí era un cuadro de pesadilla. El ataúd, que anteriormente descansaba pacíficamente, ahora estaba volcado. Había sido volteado, con la tapa colocada de manera irregular. La habitación estaba envuelta en un silencio inquietante, un fuerte contraste con la visión tumultuosa ante mí. Al acercarme al ataúd caído, un sonido escalofriante atravesó el aire, el distintivo golpeteo de algo golpeando desde adentro, una súplica desesperada de liberación. Mi mente racional luchaba por comprender el horror que se desarrollaba ante mí. Era como si el ocupante del ataúd intentara salir desde adentro. A pesar de mi incredulidad, supe que debía actuar. Con manos temblorosas, alcancé mi teléfono y marqué el 911, describiendo la situación imposible al desconcertado operador. Bastó poco tiempo para que la policía llegara, mostrando su escepticismo hasta que también escucharon el golpeteo. El ataúd, ahora nivelado en el suelo, reveló al hombre que había visitado anteriormente. Yacía dentro del ataúd entrelazado con el difunto. Fue una revelación estremecedora. El hombre había irrumpido en nuestra funeraria, escondiéndose dentro del ataúd con intenciones siniestras. Sin embargo, se encontró atrapado desde el exterior, incapaz de liberarse de la abrazadera fría del ataúd. Había pasado horas luchando en vano por liberarse de la abrazadera gélida del ataúd. Mis padres estaban comprensiblemente molestos cuando descubrieron lo que había ocurrido, pero no me reprendieron demasiado duramente. Aún así, los eventos inquietantes de esa noche se grabaron en mi memoria como un recordatorio de que incluso en un mundo desprovisto de lo sobrenatural, el horror inexplicable puede manifestarse de la manera más inverosímil. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.